Padre era profesor de literatura medieval en la Academia de Neuchâtel, que posteriormente se convertiría en una universidad en 1909 y que pasaría a ser el primer rector. Y tenía una personalidad extremadamente culta. Esto posteriormente también lo heredaría Piaget. Y bueno, también es hijo de la francesa Rebecca Jackson. Era una mujer muy inteligente, energética, y que ella misma se admitía de esa forma. No era exenta de rasgos neuróticos. El pequeño Jean era un niño precoz y vivaz, a pesar de que el clima familiar estuviese agitado por el carácter de su madre. Se ocupó en los primeros estudios, al igual que todos sus coetáneos, y demostró un decidido interés por la ciencia, la biología y la tecnología. De sus juegos infantiles se extrajo el proyecto de un elaborado automóvil a vapor, al que bautizó como Autovap. Pasaba muchas horas en el Museo de Historia Natural de la ciudad, fantaseando en sus ricas colecciones. Fue esta curiosidad precoz por el mundo natural lo que lo llevó a publicar por primera vez uno de sus escritos en 1907, con solo 10 años de edad. Publicó un breve artículo, una página, sobre un extraño gorrión albino que observó en un parque para el periódico local de ciencias naturales Remous des Sapins. Los estudios superiores le garantizaron la posibilidad de continuar cultivando estos intereses naturales que abarcaron hasta la malacología, que es una rama de la zoología que estudia los moluscos y las caracolas. De esto se ocupó por cuenta del director del Museo de Historia Natural, un interés desarrollado con tanto compromiso como para producir una voluminosa serie de artículos y publicaciones en el sector, considerada de un nivel tal como para merecerle la oferta de la dirección de la sección de malacología del Museo de Ginebra. No solo le interesaba la ciencia, se acercaba a la filosofía, devoraba autor tras autor, y entre los cuales se encontraban distintos filósofos de los que influenció directamente su teoría. Por ejemplo, lo influenció Kant, Bergson, Comte, como lo quieran llamar, Spencer. En 1917, influenciado también por Proust, intentó publicar una novela filosófica. Esta novela no es, digamos, que se ha reconocido Piaget directamente por la cuestión novelística, ¿no? Como tal, esta novela fue ignorada completamente. Algunos filósofos se declaraban indignados incluso por el trabajo de Jean Piaget. Escribir era algo más que una simple pasión o una exigencia profesional. Escribir se convirtió en una necesidad, una válvula de escape, una verdadera exigencia que no le abandonará hasta sus últimas semanas de vida. Algunos años más tarde, él mismo subrayó lo imposible que le resultaba pensar sin plasmar sus ideas sobre papel, de manera sistemática y ordenada, como si cada vez se tratase de una nueva publicación. Concluyó sus estudios universitarios con una tesis sobre los moluscos y también obtuvo el doctorado en 1918, mientras se dedicaba con diligencia y previsión a ampliar su interés por las ciencias también en otros sectores. Vemos que algunos autores son más reconocidos a veces desde la psicología, pero al igual que el autor anterior, Vygotsky, que en principio era de formación de abogado. En este caso, Jean Piaget se reconocía en un primer momento y por él mismo como epistemólogo, ¿no? Él mismo se declaraba de esa forma. Y bueno, poco o mucho tiene que ver las tesis, como en este caso del doctorado, ¿no? Que tenía que ver directamente con los moluscos. Concluye sus estudios universitarios en 1918 y en esta etapa empieza a cultivar sus intereses, ahora sí, por la psicología, rechazando sus propias investigaciones sobre la evolución del plano biológico al cognitivo. Se trasladó a Zúrich y empezó a trabajar con los psicólogos alemanes Friedrich List, como erróneamente recuerda Piaget en su texto de 1952, y con Wechsner, con la clínica psiquiátrica de Bleuler y Pfister. Fue en este periodo cuando
pudo escuchar personalmente algunas conferencias de Jung. Se refiere directamente a Carl Gustav Jung y pudo leer las obras de Sigmund Freud. La psicología entró definitivamente a formar parte de los intereses de Piaget. El bienio entre 1919 y 1921 lo pasó en París, en la Sorbona. Pudo asistir a los cursos de Henri Piéron, Georges Dumas y Henri Delacroix, entre los más ilustres psicólogos franceses, además de ser los mismos profesores que el joven Jacques Lacan tendrá en los próximos años. Entonces, vemos que tuvo una formación en la psicología similar, pero a diferencia de Lacan, tuvo una vertiente distinta. El contacto con el mundo infantil se produjo en el laboratorio de Theodore Simon. Este último, junto con Alfred Binet, que a su vez se formó con Charcot como Sigmund Freud. Recordemos cómo Charcot explicaba precisamente algunos trastornos mentales, ¿no? Aprendió bastante Sigmund Freud de Charcot a partir del proceso de la hipnosis. Había elaborado a principios de siglo una famosa escala para medir la inteligencia humana, que es la escala de Binet-Simon. En la aplicación de pruebas a los jóvenes estudiantes de París, Piaget se mostró particularmente interesado en las dinámicas cognitivas de sus pequeños colaboradores. Bien, las investigaciones realizadas sobre las pruebas de Simon Binet y recopiladas en algunos artículos sobre el pensamiento simbólico y el pensamiento infantil le valieron en 1921 la llamada Ginebra para dirigir el famoso instituto Jean-Jacques Rousseau, fundado en 1912 por el pedagogo suizo Edouard Claparède y dedicado al filósofo francés, una de las voces con más autoridad tanto como discordantes para la ilustración del siglo XVIII. Posteriormente, estoy también pensando en abrir una nueva curso a manera de consecutivo de Teoría Pedagógica 2 y ya ustedes me comentarán si están de acuerdo, y también hacer dentro de este curso integrar a este autor, a Rousseau, que creo que es muy importante. Bien, en el mismo periodo Piaget condujo durante 2 años su propio análisis, bajo la dirección de la psicóloga rusa Sabina Spielrein, su compañera en el instituto. En los años siguientes, recordando esta experiencia, el investigador suizo sostuvo que se trató de curiosidad científica y no de un tratamiento terapéutico. Como les comentaba anteriormente, muchos de estos autores, por la cuestión del contexto, tuvieron sus propios acercamientos al psicoanálisis desde sus distintas posturas, ¿no? El trabajo en la famosa institución de Ginebra lo sumergió completamente en las investigaciones en el mundo de la infancia. Las bases teóricas de su elaboración adquirieron forma, estrechando el enfoque proporcionado por el estudio de las enfermedades mentales en la Sorbona y la estructuración de las pruebas llevadas a cabo en los jóvenes parisinos y, a lo largo de la década siguiente, llegó a la escritura de las primeras monografías importantes que consagraron su prestigio. Entre los textos que más destacan de la obra de Piaget es El lenguaje y el pensamiento en el niño de 1923, El juicio y el razonamiento en el niño 1924, La representación del mundo en el niño 1926, La causalidad física en el niño 1927 y El criterio moral en el niño 1932. Son textos muy recurridos en las tesis de investigación y algunos textos los estaré compartiendo también en el grupo. En 1923, mientras continuaba su carrera científica, Piaget se casó con su colaboradora, no sé, eso casi no pasará, Valentin, 3 años más joven que él. Del feliz matrimonio nacieron en pocos años 3 niños, Jacqueline en 1925, Lucien 2 años más tarde y el último, Lauren, de 1931. En sus 3 hijos, y esto es importante sobre los niños, y vamos a ver por qué. De hecho, basó su teoría en la observación sobre sus propios hijos. Es a veces, pues podemos pensarlo como un logro enorme de plantear una teoría
en una muestra tan pequeña, pero a la vez una de las más fuertes críticas, ¿no?, que se le hace a su teoría por basar precisamente una teoría de desarrollo haciendo generalidades con una muestra tan pequeña. En 1900, en sus 3 hijos, el investigador suizo pudo realizar directamente observaciones sobre el desarrollo cognitivo de los niños y sobre su transición hacia el pensamiento adulto. En 1925, sin dejar de colaborar con el Instituto de Rousseau, se convirtió en profesor en la universidad de su ciudad de origen, Neustadt, donde impartió clases de sociología y filosofía de la ciencia. Para 1928 llevó a cabo algunos cursos en la Davoser, la Universidad Internacional de Davos. La prestigiosa institución, que duró hasta 1931, fue un importante escaparate internacional para los mejores intelectuales del panorama cultural europeo, en particular alemanes y franceses, además de Piaget. También realizaron cursos nombres prestigiosos como los filósofos Martin Heidegger y Cassirer, el físico Albert Einstein y los historiadores Hermann y Lucien Febvre. Un momento. Bien, para 1929, la siguiente etapa de una brillante carrera académica pasó por la Universidad de Ginebra. Ahí permaneció durante una década como responsable de la enseñanza de la historia del pensamiento científico. Mientras proseguía con sus estudios sobre el origen del pensamiento de los niños, entrelazando ciencia, historia de las ideas y psicología, pero no se limitó solo a teorizar. La presencia de sus 3 hijos le permitió experimentar sobre el terreno y captar la necesidad de abordar el pensamiento infantil, no solo a través de la práctica del lenguaje, sino también en su manera de colocarse con respecto a los objetos y las interacciones de la vida cotidiana. Buenas tardes a todos, bienvenidos. El éxito creciente de sus teorías y la continua difusión de sus escritos también lo consagraron a un nivel internacional como experto en psicología infantil y como pedagogo, éxito que también dejó parcialmente perplejo a Piaget a la luz de su formación científica y absolutamente heterodoxa con el campo de la psicología y el psicoanálisis. En el mismo año, de la Cátedra de Ginebra, también se le ofreció el puesto de director de Bureau Internacional, la Oficina Internacional de Educación. La dirección del organismo durante varias décadas la mantuvo hasta 1968, lo comprometido en primera persona. También Piaget se planteó activamente trabajar e involucrarse en países miembros, superando las barreras de la política y de las ideologías, y a dedicar todos los esfuerzos a la educación de los más jóvenes, a la formación de los profesores, a la colaboración entre los organismos nacionales responsables de la educación y en la enseñanza. Bien, para 1940 asumió la cátedra de Sociología y Psicología Experimental. A pesar de intensificar el conflicto en 1942, llevó a cabo un ciclo de conferencias en París en el Collège de France, con sus colaboradores Alina, Barbel y Marcel. Profundizó en los aspectos relacionados con las estructuras básicas del conocimiento y en el desarrollo de la infancia. Esto como un apunte. En las universidades se optaba bastante por los laboratorios de psicología. Y bueno, ahora en la actualidad, por lo menos lo que he observado, es que en las universidades, no digo que sea una generalidad, pero en muchas de las universidades de psicología ya no se optan por estos laboratorios de psicología, ¿no? Es una diferencia en la cuestión formativa. Bien, reflexiones que también cómplice a las sugerencias que Einstein le proporcionó a Piaget, que eran otros 2 textos fundamentales. El texto El desarrollo de la noción del tiempo, de 1946,
y las nociones del movimiento y de la rapidez en los niños, 1946. A mediados del siglo XX, la fama del investigador suizo ya se había establecido a nivel internacional. En 1936 ya había recibido una licenciatura honorífica por la Universidad estadounidense de Harvard, a la que le siguen a lo largo de los años muchas otras universidades de todo el mundo. Por ejemplo, París, Tokio, Moscú, Río de Janeiro y bueno, otras decenas de institutos. Para 1952 vuelve a la Sorbona, ya no como un estudiante, sino como profesor, consiguiendo un curso de psicología genética que mantendrá durante los próximos 12 años. Y esta es la propuesta de la epistemología genética. Les presento este diagrama de los estadios del desarrollo porque es una de las gráficos por los que más se le reconoce, por estos estadios de desarrollo. Cuando escuchamos esta categoría de epistemología genética, a veces nos parece complicado por las palabras que llegan a ser complicadas en ese sentido, ¿no? De epistemología genética. ¿Qué quiere decir con esta teoría? Bueno, lo vamos a observar más adelante, la definición. Aunque las investigaciones en los niños, que desde el nacimiento hasta los 12 años continuaban a buen ritmo, lo que le permitió a Piaget definir mejor la dinámica del aprendizaje y de la evolución de la inteligencia, y fijar algunos de los conceptos fundamentales de su creación. La gestión del tiempo, la comprensión de la relación causa-efecto, la fijación, la conservación de la memoria, la génesis de las estructuras lógicas elementales y así sucesivamente. Se publicaron 3 volúmenes fundamentales que recopilan los frutos de las últimas décadas. Bien, por lo general en filosofía, la epistemología, que es un término de origen griego que significa discurso sobre la ciencia, o más bien es la ciencia que estudia la ciencia misma. La declinación que proporciona Piaget se ocupa del origen de los conocimientos dentro de nuestra mente. Esa es la definición de epistemología genética. Y bueno, lo repito nuevamente, se refiere al origen de los conocimientos dentro de nuestra propia mente. Por lo tanto, genética en la aceptación original de los términos, es decir, relativo a los orígenes. Hay que entender esta definición de genética no por una cuestión que pensamos, ¿no?, que tiene que ver con los genes, sino más bien como génesis, origen o nacimiento de. Se está refiriendo entonces como tal el nacimiento del pensamiento científico en las personas. Aquí se delinea una concepción de la mente humana como profundamente diferente entre los niños y los adultos. ¿Por qué es importante esto? Porque podemos ahora, con los avances en las teorías, sabemos perfectamente que la mente del niño y la mente de los adultos no es lo mismo. Son formas de pensamiento diferenciados. Sin embargo, en el contexto en el que se encontraba Piaget, se percibía en ese entonces al niño como un adulto pequeño. Entonces, muchas de sus obligaciones, de sus deberes, tenían que ver muy parecidas a las de un adulto. Y no podemos darle las mismas exigencias a un niño que a un adulto, claramente. Bueno, esta, digamos, es una de las propuestas que tiene Piaget, la diferenciación entre la concepción de la mente del niño y el adulto. Nos encontramos frente a las mismas facultades intelectuales, nos decían en ese entonces, pero en miniatura, cuando esto no era así. Más bien, los lactantes están dotados de simples instrumentos primordiales que utilizan para comparecerse en el entorno que les rodea y para desarrollar progresivamente, de una manera cada vez más compleja, su propia inteligencia y capacidad de gestionar su propio conocimiento, hasta alcanzar el nivel de complejidad de los adultos.
Bien, para terminar la cuestión del contexto y para revisar ya sus conceptos, en los últimos años las investigaciones continuaron con éxito y también las publicaciones que al final de la vida de Piaget alcanzaron números impresionantes. Más de 60 libros y centenares de artículos, conferencias y contribuciones. Los compromisos académicos, conferencias, cursos de psicología experimental duraron hasta 1971, pero ahora también se suman nuevos cargos públicos importantes. La UNESCO nació justo después de la Segunda Guerra Mundial para promover la cooperación internacional, la paz y el respeto de los derechos humanos a través de la educación y de la cultura. Le ofreció la presidencia del Comité Suizo de la organización. En la década de 1960 llevó a cabo 2 ciclos de conferencias en los Estados Unidos, California, Berkeley, Cornell, Nueva York. En 1969 fue el primer psicólogo europeo que obtuvo el premio por la APA. Obtuvo la presidencia de la Sociedad Suiza de Psicología, la Asociación de Psicología Científica de Lengua Francesa y la Unión Internacional de Psicología Científica. Tuvo uno de los mayores honores en lo que refiere a la psicología. En 1972, la UNESCO encargó al investigador que comentase el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dedicado al derecho a la educación. El ensayo que elaboró Piaget, titulado ¿A dónde va la educación?, se insertó para completar el informe sobre las estrategias de la educación, titulado Aprender a ser. Se trata del resumen de los trabajos de la Comisión Internacional para el Desarrollo de la Educación. Y bueno, con más de 70 años, por lo que recuerdan algunos testigos, todavía tenía un aspecto juvenil, enérgico, entusiasta, que iluminado por 2 profundos ojos azules. Las fotografías a menudo lo retratan sonriente y jovial, con el cabello blanco y una pipa entre los dedos. En la cima de una larga y fructífera carrera, importante tanto en el plano humano como en el plano intelectual, Piaget se apagó el 16 de septiembre de 1980, poco después de sus 84 cumpleaños. Por su explícita voluntad testamentaria, descansa en una tumba desprovista de cualquier signo de reconocimiento en el cementerio protestante de Ginebra, también llamado Cementerio de los Reyes. Bueno, este es, como les decía, un diagrama sobre los estadios del desarrollo dividido en 4 generales. Digo generales porque cada estadio es mucho más complejo por sí mismo. Tiene varias subetapas que llegan a ser de 4 a 6. De forma didáctica siempre se presentan estos cuatro estadios, pero son mucho más complejos que cada uno de ellos. Y que, bueno, se dividen, ¿no?, de forma más cualitativa. De forma general, encontramos el periodo sensorio-motor, el periodo preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Estas etapas se dividen en años. Entonces nos estamos refiriendo que el periodo sensorio-motor va de los 0 a los 2, de los 2 a los 6 años, de 7 a 11, y en las operaciones formales en la que nos encontramos, o nos deberíamos encontrar todos, es a partir de los 12 años. Igual que con el otro autor, algunos otros autores que hacen referencia a Piaget nos comentan que estas varían, obviamente, varían las etapas entre uno y otro. Bien, vamos a revisar los conceptos principales de este autor para tratar de abarcar su obra, la cual en sí es compleja. Los procesos cognitivos a los que se refiere Piaget nos dice que es a través de la observación que Piaget va a extraer una teoría para explicar la estructura y mecanismos que regulan las acciones de los niños, describiendo la evolución de los procesos cognitivos. Esto, como ya lo comenté, lo realizó a través de sus observaciones tanto en la escuela, pero principalmente en la observación del desarrollo de sus propios hijos.
Los procesos cognitivos, un concepto principal en su obra, se refiere a que todos los procesos que tienen lugar en la mente del individuo para adquirir informaciones sobre el mundo y crear conocimientos. Entre ellos se encuentra la percepción, capacidad de razonamiento, capacidad de resolución de problemas. Esta es la definición que les comentaba anteriormente sobre epistemología genética, que es el nombre que recibe su desarrollo cognitivo teóricamente. La epistemología, que significa ciencia, logos, discurso, es parte del sector de la filosofía, y que bueno, que la epistemología estudia la ciencia en sí misma. Y bueno, cuando habla de epistemología genética, se está refiriendo a genética, no directamente sobre los genes, sino como génesis, origen, nacimiento. Se trata de una posición de compromiso de las posesiones de los que creen que todo el conocimiento es innato. Recordemos que son posturas distintas, ¿no? Y de los que creen que todo se adquiere a través del entorno, los ambientistas. En esta teoría, el niño entra en contacto con el entorno gracias a sus propias estructuras mentales, que en principio son primitivas, y a las capacidades sensoriomotrices que posee. Y bueno, como anteriormente revisamos los estadios del desarrollo, podemos imaginarlo como estos escalones por las que deben de pasar las personas, y cada escalón complementa al anterior. No podemos saltar ninguna de estas etapas, más bien estadios, más concretamente es como se reconoce en su teoría. Estadio. La definición de estadio tiene que ver con una ventana temporal. Nos dice, un momento particular del desarrollo, caracterizado por modos específicos de funcionamiento mental con los que el niño se acerca, actúa y entiende la realidad. El paso de un estadio a otro se subraya con marcadas modificaciones en el pensamiento y en el comportamiento del niño. Estadio. Y lo analizamos un poco más y refiere a cada una de las etapas del desarrollo mental. Es una forma de verlo, como escalones. Cada estadio complementa al anterior con sus propias características, y ubicarnos en cada estadio es una forma de pensamiento concreto. Cada estadio tiene su propia estructura cognitiva, que son principios abstractos de organización, funcionamiento de la mente, y es la responsable de que el niño interprete y conoce la realidad. Tienen una naturaleza cualitativamente diferente, de cualidades, por lo tanto. Cada estadio tiene modalidades únicas de funcionamiento. Las vamos a ver más adelante. Están integrados por una integración jerárquica, es decir, que esos conocimientos tienen un orden, tienen un principio que no se pueden alterar cada estadio. Tienen un orden universal, no modificable. Esto es similar. La sucesión de cada estadio actúa de acuerdo a un orden preciso que no cambia. Aquí la generalidad. Pensemos los estadios como leyes universales de organización mental. Otro proceso muy importante para entender a Piaget es este proceso de asimilación y acomodación. De forma didáctica se presentan separados, pero es un proceso que en práctica son indistinguibles, por lo menos a mi parecer. Cuando hablamos de asimilación y acomodación, estamos hablando de asimilación como conservación y de acomodación, y debe de ser un cambio y una evolución. El exterior se adapta al interior en un primer momento en la asimilación, y en la acomodación el interior se adapta al exterior. Es muy parecido a la zona de desarrollo próximo en ese sentido, porque hay un proceso de confort en un principio. Digamos que la mayoría del tiempo estamos en la conservación, en la asimilación, porque nuestra estructura mental nos basta para dar frente al mundo. Pero cuando aquello exterior cambia el contexto,
no podemos cambiar la realidad muchas de las veces. Entonces lo que cambia es el sujeto, cambia su forma de entender el mundo y hay una adaptación. Entonces, una vez que surge la acomodación, que interiorizamos ese exterior, lo asimilamos y entramos en un estado de conservación nuevamente. Podemos pensar un ejemplo, antes de que lea la definición, este proceso que tuvimos de cambio hacia la modalidad virtual. Estábamos en un proceso de conservación en el que nuestros aprendizajes en el aula presencial nos bastaba. Pero en el momento en que el contexto cambia tan bruscamente a la modalidad virtual, tuvimos que hacer cambios, tuvimos que hacer una evolución de nuestros aprendizajes para adaptarnos al nuevo contexto. Es decir, tuvimos que interiorizar esa nueva realidad y el que cambió no fue la realidad. Bueno, eso fue en un primer momento, pero ahora el que cambia es uno mismo. Entonces, en el proceso de asimilación, el niño conoce en base a sus estructuras mentales. Las nuevas informaciones se van absorbiendo y se organizan en base a los principios de funcionamiento mental que permanecen invariables. Pero surge algo nuevo. Las estructuras mentales internas del niño se modifican en formas más ricas y complejas para aceptar y comprender mejor los nuevos datos. Es parte del proceso de codificación. Entonces surgen nuevas categorías para entender ese nuevo mundo. Y obviamente las estructuras cognitivas cambian. Hay un ejemplo de esto mismo que les traigo, un ejemplo sobre esta serie que me gusta bastante, que es la serie muy conocida, de hecho ahí por el 2018 fue una de las series televisivas más vistas a nivel mundial. Hay veces que cuando presento este video carece de sonido, pero yo creo que sí se va a poder escuchar bien. Sin embargo, si no se llegara a escuchar el audio, no importa. Lo importante es lo visual del ejemplo que va apareciendo. Una vez que hayamos revisado, es un video muy breve en el que presenta muy bien para mí este proceso de asimilación y acomodación y cómo el niño va haciendo asociaciones y cómo está representada su estructura mental en un estadio muy preciso. Voy a presentar el video. Como les comento, si se escucha o no, no es importante. Necesito que observen directamente la interacción que hace el niño con los objetos. Y bueno, si ustedes gustan, ahorita lo comentamos. Empiezo la presentación del video. Claro que sí. Pero a no ser que me hayan declarado el cuarto miembro del eje del mal invadido y ocupado, esto sigue sin ser una democracia. Se queda. Pedido una serología y pruebas de alteraciones autoinmunes. ¿Qué hay? Lo comprendo. Tienes edad para beber y también para cometer una estupidez y acabar con un chiquillo. Es mi hermano y nuestros padres se han ido a las Barbados. Respira con dificultad y resuella mucho. Tiene pitos, así que algo le pasa en la nariz. Sí, si es faringitis podría derivar en meningitis o así. Desde luego. A ver, estaba estudiando y de repente lo oí llorar y hacer ruidos extraños. Mis padres me van a matar. Lo dudo. Usted no los conoce. Dudo que estuvieras estudiando en ausencia de tus padres. Hola, gente. Hay que limpiarlo antes de que vuelva a jugar con él. Ha sido por mi culpa. ¿Te pilló haciendo los deberes con tu novia? No, le enseñé un truco de magia. Le sacaste una moneda de la nariz. Es un clásico. Y no para de meterse cosas por la nariz. Doctor House. Estoy muy liado. Tranquilo.
¡Cállate! Qué buen truco. Tienen que creerse que les vas a pegar. Ah, Su gente ha insultado a mi hermano. ¿han vuelto a poner rellano en el frasco del parmesano? Dicen que es yonki, o maricón, o algo así. Qué idiotas. ¿Cuántas veces voy a tener que mandarlos a la escuela de protocolo? Nadie dice que su hermano sea maricón. Eso sería una grosería. Se lo explicaré amablemente. Digamos que lo violaron. ¿Qué se va a meter si no le he quitado el ojo de encima? ¿Estás seguro? No le he dejado jugar con cosas pequeñas. No ha tenido más remedio que meterse uno y bastante grande. Como no te calles, te voy a arrancar la cabeza. No es que sea muy listo. La genética es una fuerza poderosa. Espera un poco. Es más listo de lo que parece. ¿Qué es lo que pasa? Un momentito. Voy a estrenar este chisme. Inclínalo. No sé, yo no... Inclínale la cabeza. Comprende los conceptos, las relaciones. Muy listo. ¡Qué tío! Metió al policía, al bombero y luego el camión. Estaba enviando fuerzas para salvar al gato. Vaya. A veces la explicación más sencilla... En este video fue precisamente de que la lógica que seguía su hermano mayor era distinta, ¿no? Incluso hay un comentario en el que dice que pues su hermano no es muy listo por llevarse cosas a la nariz, introducirlas, pero entiende la lógica de su estadio de pensamiento, Doctor House, ahora de darse cuenta de cuál es su propósito, de que realmente el niño está pensando en asociaciones funcionales de los personajes que se está introduciendo. Él se imagina como un gato que se acaba de introducir, como si fuera un gato que está atrapado en un árbol, ¿no? Imaginémoslo de esa forma. Entonces lo que está haciendo son introducirse personajes para salvar a este gato. En un primer momento manda al policía, pensándolo como el que pueda ayudar en un estado civil. Después manda al bombero. Cuando no es posible salvar al gato, manda incluso todo el camión, ¿no? de bomberos para poder hacer algo. Entonces lo está pensando en las funciones y las asociaciones que tiene cada uno de estos personajes con el sentido de poder ayudar al animalito. Igual me indica que le faltan 10 minutos. Hacemos la misma dinámica. Si termina la presentación, mando el nuevo enlace al grupo. Bueno, entonces es importante entender la lógica que tienen los sujetos, de que en cada estadio tiene una forma de pensamiento muy diferente. En el momento en que nosotros, si llegamos a hacer un cuestionario para algunos estudiantes, dependiendo la edad de estos, tendrá que ser dirigidos estos cuestionarios con el mayor sentido que puedan entender estos. Eso pareciera sencillo a veces hacer un cuestionario para los estudiantes, pero dependiendo su nivel, tendrá que ser el nivel de dificultad de las preguntas. Me ha pasado que algunos estudiantes, a la hora que realizan un cuestionario, por ejemplo, cuando quieren saber un cuestionario sobre la tarea escolar, por ejemplo, una maestra en una ocasión
Lo que hizo fue escribir una pregunta, algo así como, tu padre, muy concretamente, tu padre te ayuda en la tarea escolar. Entonces, a su sorpresa y también la sorpresa mía, fue que la estudiante contestó, esto porque tienen un pensamiento muy concreto a una edad de 8, 7, 8 años. Le preguntó, ¿tu papá te ayuda en la tarea escolar? Y la niña respondió, no tengo papá, se murió. Entonces, obviamente no era la respuesta que estaba esperando y la maestra pensaba que la respuesta era incorrecta. Cuando la respuesta no era incorrecta, la forma de pensamiento tan concreto respondió directamente y adecuadamente a la pregunta, a la estudiante. Entonces tuvo que modificar la pregunta. A veces cuando hacemos un cuestionario, por ejemplo, estamos esperando que la otra persona nos entienda, pero cuando realizamos el cuestionario tenemos que adaptarnos al estadio y por lo tanto a la estructura mental de las personas para que lo entiendan. Entonces, si realizamos un cuestionario tenemos que adaptarlo a un lenguaje sencillo. Nuestra forma de pensamiento formal es un poco más abstracto, podemos entender las categorías, los conceptos, incluso la forma en cómo enseñamos cambia. Podemos entender una conferencia, un curso, un taller, pero para un niño puede ser un poco más fastidioso o difícil de comprender por su estructura mental. En este caso le comentaba a la maestra, la pregunta que hiciste es conforme la respuesta del estudiante fue correcta. Preguntaste por su padre y ella te respondió. Entonces tuvo que adaptarla, ¿no? Preguntar no por su padre, sino preguntarle algo así como, tu tutor o la persona a cargo de ti te ayuda con tus tareas escolares. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones no preguntar directamente por los padres. Hay veces que quien está a cargo de los niños pues es la tía, la abuela, ¿no? Los tíos. Entonces hay que adaptar las preguntas para que sean más abiertas y para que sean más comprensibles a veces en ocasiones para los estudiantes. En otra ocasión una maestra hacía un cuestionario sobre la basura, sobre la recolección de la basura. Le preguntaba a sus niños de primaria, les preguntaba, ¿tú dónde tiras tus desechos sólidos? Son una categoría algo abstracta. Hasta para mí, yo no entendía qué era desechos sólidos. Uno puede pensar muchas cosas cuando te preguntan eso. Y no tuvo respuestas. Los niños le preguntaban a la maestra qué son desechos sólidos, obviamente. Entonces ella, pues un poco molesta porque no le entendían, yo le explicaba, tienes que adaptar la pregunta a algo más, a un lenguaje más sencillo para ellos. Tú puedes entender a qué te refieres con desechos sólidos, pero pregunta mejor por basura, ¿no? Todo el mundo entiende que es basura. Puede uno ser una botella, una envoltura de plástico, cualquier cosa, ¿no? Que podamos, digamos, como desecho, tirar inmediatamente. Entonces es adaptarnos al pensamiento de las personas. Bien, esta teoría, de forma general, el desarrollo cognitivo o epistemología genética, como lo quieran llamar, tiene una característica como una nueva visión del niño. Ya no es percibir al niño como un adulto pequeño. Se basa en el método clínico, que es una de las particularidades del método científico. Una de las primeras técnicas o métodos, como lo quieran abordar, es la observación. Y la observación fue primordial para crear su propia teoría a partir de la observación de sus propios hijos en tanto a su desarrollo. Y epistemología genética es el estudio del nacimiento y desarrollo del conocimiento en el individuo. Por eso es que lo estudia y luego lo organiza, cómo es que se va desarrollando este tipo de desarrollo del conocimiento. Otra de sus características de esta teoría es que tiene un concepto muy importante de inteligencia. Es importante abordar las categorías de cada autor porque inteligencia, por ejemplo, no es lo mismo para cualquier otro. Pensemos, por ejemplo, en Howard Gardner. Si hablas de inteligencia en su propia teoría, no es una sola inteligencia, es una multiplicidad de inteligencias, ¿no?
que incluso hay críticos en tanto a su propio concepto. Si abordamos inteligencia con Vygotsky es otra cosa, si lo pensamos con Montessori es otra cosa. Entonces hay que pensar las categorías y los conceptos de acuerdo a su autor. ¿Qué es inteligencia? Pero con base a qué autor, ¿vale? En la definición de inteligencia en tanto a Piaget, se refiere a una de las formas más altas de adaptación del organismo a un entorno que cambia continuamente, y que para mí es una definición de inteligencia a la que más me apego, porque hace la diferencia entre conocimiento e inteligencia. El conocimiento a veces se asocia mucho a la inteligencia, de decir que una persona es inteligente porque sabe muchas cosas, entonces que posee mucho conocimiento. Y para mí, igual que Piaget, yo entiendo inteligencia no necesariamente como una persona que posee mucho conocimiento, sino que de aquellos recursos con los que cuenta la persona, se apropia de ellos y sabe tomarlos en cuenta y aprovecharlos. O sea, toma en cuenta su entorno para sacarle provecho, para adaptarse mejor. Eso para mí, y para como lo presenta, para mí esa es una definición de inteligencia con la que yo estoy de acuerdo. En el caso de Howard Gardner, por ejemplo, habla de distintos tipos de inteligencias, ¿no? Una inteligencia emocional, una inteligencia ambiental, una inteligencia musical, que ya es otro tipo de definición, y que tal vez posteriormente también haga una revisión de este autor, si ustedes quieren. Estadios de desarrollo. En esta teoría ya revisamos algunos estadios del desarrollo que vamos a ver más profundamente, y son etapas de crecimiento. Solamente que no son etapas aquí, son más concretamente estadios. Piaget utiliza mucho estas categorías muy precisamente. Entonces, hablemoslo como es: estadios son modalidades y funcionamientos de organización de la mente en cada etapa de acuerdo a su edad. En esta teoría se trata de una búsqueda continua de un equilibrio cognitivo a través de este mecanismo que va uno entre la asimilación y la acomodación. La asimilación tiene que ver con los nuevos conocimientos que se adaptan a la forma mental actual, y en la acomodación la mente es la que cambia y se transforma para adaptarse a los nuevos conocimientos. Otros conceptos que resaltan para entender la teoría, les repito nuevamente, hay muchos conceptos, pero entre los más destacables se encuentra el reflejo. El reflejo significa que es un modo innato de actuar a una situación estímulo que provoca una respuesta. Son acciones simples que no requieren razonamiento. Este concepto es igual o similar al de Vygotsky. Vemos que en ambos casos aparece el concepto de reflejo. Un ejemplo es que el niño cierra los dedos para aferrarse a algo cuando le roza la palma de la mano. Esto lo conocemos como el reflejo de prensión, ¿no? También en el caso de que cuando se le acerca el pezón a la boca, el niño busca un momento, que no hay mayor problema, ¿no? Todos sabemos que es reflejo. Les daba el ejemplo de cuando se le acerca el pezón a la boca al niño, tiene este reflejo de buscarlo, de buscar cuando se le acerca del lado que se le está dando. Bueno, hay algunos conceptos que se comparten entre mismos autores, simplemente que a veces varía entre autor y autor, reciben otros nombres. Hay otros que están igual, casi en las mismas teorías. En el caso de la permanencia del objeto, ya lo veíamos con Vygotsky también, y no es más que el hecho de que los objetos continúan existiendo aunque no se puedan ver. Esto pues, lo podemos dar por sentado, como lógico, pero recordemos que las estructuras mentales son diferentes. Entonces, aunque para algo nosotros nos parezca muy lógico, muy intuitivo, es todo un aprendizaje para estos pequeños a esa edad. Estamos hablando de unos 0 a 2 años. Bien, sigo aceptando a las personas.
Aparece otro concepto también similar como el egocentrismo radical, que es un pensamiento en términos de Vygotsky como un pensamiento egocéntrico. Aquí lo encontramos en Piaget como un egocentrismo radical. Bueno, y nos habla de que este egocentrismo radical es un estado inicial en el que se encuentra el lactante, marcado por la falta de conciencia de sí mismo y de los demás. Este estado no existe en el reconocimiento del mundo exterior con todas sus características. O sea, no hay una diferenciación de los límites de las cosas y de las personas, del espacio y el tiempo. Todavía no toma conciencia de esta percepción de espacio y tiempo. El niño no solo se centra en sus necesidades y en sus sensaciones. Estamos hablando, podemos compararlo incluso con otras teorías como el psicoanálisis, ¿no? Donde se pueden ver claramente que se deja llevar directamente por sus impulsos, por lo que aquello que le hace sentir bien, por el principio de placer, ¿no? Lo podemos encontrar en el psicoanálisis. Recordemos que hay muchos acercamientos de estos autores que a veces no necesariamente significan lo mismo, pero aparecen algunos conceptos como en el psicoanálisis. La reversibilidad es una característica también dentro de los estadios de desarrollo muy importantes. Nos habla de una adquisición del pensamiento de operaciones concretas y que permita a la persona hacer razonamientos lógicos, de ida y de vuelta. Por eso es importante los cuentos, por ejemplo, porque va entendiendo el pequeño la narrativa de principio a fin. Y cuando hablamos de reversibilidad, es ir del fin de la historia al inicio. Ese es el pensamiento de reversibilidad, tener la capacidad de entender la relación de causa y efecto, a lo que se entiende concretamente como causalidad, esta relación de causa y efecto. Otro concepto es aparece nuevamente el concepto de símbolo. Hablamos del lenguaje. No aparece directamente como lenguaje en Piaget, sino simplemente símbolo. Símbolo es cualquier cosa que está en lugar de, es decir, una sustitución. Piaget sostiene que a través de los símbolos el niño puede representar aspectos de la realidad incluso cuando no los ve y no están físicamente presentes. Por lo tanto, los símbolos son estos instrumentos mentales que el sujeto puede utilizar para representar la realidad, imaginar y pensar. Símbolo, podemos pensarlo como los números, que es una cuestión abstracta, las imágenes, ¿no?, que nos representan situaciones de la vida cotidiana. Un símbolo puede ser una señal de tránsito que sin necesariamente ver el objeto en sí mismo podemos saber qué significa. Ahora, otro concepto importante es el esquema mental. El esquema mental refiere a la estructura cognitiva, aquello que cambia o que se adapta o que permanece, como en el proceso de asimilación y acomodación. Ya para finalizar, no hacer más largo esta presentación, les presento algunas infografías a manera de las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget, donde es igual, similar al primer diagrama que presentaba, donde la primera etapa, la asunción motora, que va del nacimiento a los 2 años, se aprende la conducta propositiva, el pensamiento orientado a medios y fines y la permanencia del objeto. Es más complejo que eso, pero es lo que más destaca. El preoperacional usa símbolos y palabras para el pensamiento, y el pensamiento es limitado porque es un pensamiento rígido, egocéntrico y centralizado de sí mismo. Operaciones formales. Aprende sistemas abstractos, el pensamiento lógico, razonamiento científico y el razonamiento proporcional. Es similar el pensamiento de Piaget teóricamente con la teoría también de Weber. Weber propone, por ejemplo, que el pensamiento científico no es aprendido, sino más bien es innato al pensamiento humano. Es decir, que el pensamiento humano en sí mismo es un pensamiento científico. Que también propone que el pensamiento científico, al ser innato en los pequeños,
ese se debe de potencializar. Pero en muchas de las ocasiones, pues nos dejamos llevar nosotros por nuestras primeras intuiciones y pues puede aumentar o disminuir la forma de nuestro pensamiento científico. Se ve a veces ahogado por razonamientos que tienen que ver más con nuestras ideas o creencias. Una de estas cuestiones pues podemos ver los sesgos cognitivos, ¿no? El pensamiento científico se va a basar en hechos, y en muchas de las ocasiones las personas al no tener un razonamiento lógico pues se deja de llevar por cualquier información que se le presenta. Las operaciones concretas, que comprende de los 7 a los 11, aprenden las operaciones lógicas de seriación, clasificación y conservación. El pensamiento está ligado a fenómenos y objetos reales, y obviamente tenemos un pensamiento muy limitado porque, un ejemplo, los niños cuando llevan a cabo este tipo de pensamiento que están en operaciones concretas, un ejemplo, una niña un día me dice, te enseño, ¿no? Porque para ellos es importante mostrarte su aprendizaje, ¿no? Es todo un logro. Entonces me dice, te enseño a hacer cuentas, a hacer sumas. Ok. Entonces saca una cajita donde tiene muchos frijolitos y me enseña a hacer sumas, ¿no? Y le digo, bueno, ahora está bien, ¿no? Sabes hacer sumas, pero con frijolitos. Ahora hay que hacer sumas con otra cosa. Y le saco, no recuerdo si lentejas o maíces, no recuerdo. Y me dice, no sé hacer cuentas con eso. O sea, lo único que sé hacer es cuentas con frijolitos. Es un pensamiento rígido. Si sabemos que podemos hacer sumas con cualquier cosa, ¿no? El número al final cuentas es algo abstracto. Cuando hablamos del 1 de cualquier cosa. El 2 significa una cantidad de cualquier cosa también. Pero para ella, como es un pensamiento concreto, puede hacer sumas con frijolitos, ¿no? Si le presentas maíces o lentejas, se le complica. Ya no sabe hacer cuentas porque es un pensamiento rígido. Entonces debemos de entender la forma de pensamiento. Esto es un poco más desglosado de forma analítica, cómo está constituido cada estadio de desarrollo mental. Y como les decía, tiene sus propias características. De forma general, el sensorio motriz parte desde el nacimiento. Es un esquema de acción. Se centra en las capacidades sensoriales y motrices. Y dentro de estas etapas hay 6 subetapas. Esto es lo que les comentaba. Se vuelve complejo en cada una de ellas. Lo importante aquí es la adquisición del concepto de permanencia del objeto. El preoperatorio, que va desde los 6 años, se forma el esquema mental. Es la posibilidad de pensar e imaginar la realidad. La imaginación es importante. Pensamiento rígido, aislado e irreversible. Todavía un pensamiento previo a lo concreto, rígido. Tarea de las 3 montañas es un ejemplo. No tengo ahorita la imagen, y después se las hago llegar. Impera el animismo, el artificialismo y el finalismo. Un animismo, por ejemplo, es cuando se le da noción de vida a los juguetes, ¿no? Operaciones concretas, va desde los 6 años hasta los 12 años. Son operaciones intelectuales o mentales. Es importante aquí las matemáticas. Pensamiento lógico, solo de material concreto. Lleva a cabo operaciones, pero tiene que tener el objeto de forma física. Si bien puede llevar a cabo operaciones mentales, pero se tiene que ser apoyado con material físico, no nada más teórico. La reversibilidad del pensamiento, es decir, la resolución de tareas de conservación, tiene que ver, por ejemplo, aprender no solamente la suma, sino la resta, la adición y la sustracción. Sabemos que la adición y la sustracción son procesos similares, son procesos reversibles. Así como la suma agrega, la resta es un proceso inverso que
disminuye una cantidad. Entonces, este es un proceso que deben ir adquiriendo en este estado de pensamiento reversible. Aparece toda esta categoría de pensamiento de la clasificación, seriación, el concepto de número y de espacio-tiempo. Hay un texto que a mí me gusta mucho, que es de Jean Piaget con Rolando García. Es un mexicano que con el que escribe bastante Jean Piaget con Rolando García, pero a veces se conoce más a Jean Piaget, ¿no?, por este tipo de investigaciones, pero sí tuvo sus contribuciones este mexicano, Rolando García. Hace también incluso un estudio sobre el pensamiento científico a través del globo. Sería importante que también lo revisaran si les interesa. Operaciones formales. A partir de los 12 años son operaciones intelectuales formales en las que todos nos encontramos. Hay un nivel de desarrollo mental mayor que se debe de potencializar con el trabajo, con la lectura, con los aprendizajes. Si bien dice que podemos todos alcanzar estas etapas, obviamente, pero se debe de potencializar, que si bien llegan, pero que se tienen que apoyar con incentivarlas. Impera el pensamiento lógico, hipotético deductivo, es decir, podemos ya ir imaginando posibles respuestas ante distintos hechos. También en materiales abstractos. Estos materiales abstractos ya no son concretos, ya no son materiales físicos, sino materiales como ideas, hipótesis, teorías, conceptos, categorías. Y bueno, estos estadios del desarrollo, en otro diagrama, aparecen otras características, ¿no?, que complementan lo anterior. Para no revisar todo esto, nada más damos algunos ejemplos, como en el estadio preoperatorio, que me llama mucho la atención. Este animismo de los niños de dotar personalidad a objetos o juguetes. En esta misma etapa, el juego simbólico, la imaginación dentro de los juegos. Los niños tienden a tener como este pensamiento egocéntrico, jugar con el poder. Son parte del juego simbólico. En una ocasión, en una estancia infantil, me decía una niña: hay que jugar a policías y ladrones, pero yo soy el policía. ¿Sí? Juegan con estas figuras de poder. Bueno, este es otro diagrama, nuevamente para reforzar la forma de organización de los estadios. La sensoriomotora, donde se adquiere la capacidad de organizar actividades en relación al ambiente por medio de la actividad sensorial y motora. Como sabemos, es importante en esta etapa la estimulación temprana, donde se ubican la mayoría de los infantes en la preprimaria. Lo importante es esta estimulación. Lo preoperacional, estamos hablando de niños que están en la primaria, que con la mayoría se trabaja. Es importante la cuestión emocional, la representación simbólica de personas, lugares, eventos, el lenguaje y el juego. Aquí aparece la imaginación, es importante, un pensamiento creativo, un pensamiento que, aun si bien no es lógico, es un pensamiento por lo tanto mágico. No lo trabaja como tal esta categoría, no recuerdo de quién pertenece exactamente este concepto ahora, pero es un pensamiento mágico. En esta etapa los niños son inmortales. Lo digo de esta forma porque para su pensamiento aparecen apenas estas nociones, por ejemplo, de muerte. Antes de eso aparecen las primeras crisis existenciales para los niños, no son una cuestión meramente de los adultos. Aparecen esta crisis existencial porque dan cuenta en este momento de la muerte, de que empieza a formarse el pensamiento lógico apenas, y dan cuenta de que si el otro muere, muy probablemente uno también va a morir. Entonces empieza esta angustia, empiezan a descubrir. Me gusta mucho Piaget porque propone que el pensamiento también filosófico no necesariamente se da también meramente en los adultos como reflexión, sino que también se debe incentivar la cuestión filosófica en los pequeños,
porque ellos pueden ser tan conscientes de estos conceptos abstractos como el de uno mayor, obviamente adecuado a sus estructuras mentales, y que también el psicoanálisis lo plantea. Empiezan a crear sus propias teorías del mundo, no con la misma complejidad que un adulto, pero sí tienen una idea, una epistemología, por así decirlo, de cómo es el mundo para su edad. Las operaciones concretas, que se refiere de 7 a 11, ya resuelve problemas matemáticos, impera el pensamiento lógico, se enfoca en el aquí y en el ahora, y ya puede hacer hipótesis. Las operaciones formales, en las que nos encontramos la mayoría, también algo que creo que no se aborda, pero se tiene que decir, es que para ese entonces en operaciones concretas está apenas por salir de este pensamiento egocéntrico, como ya lo dijimos. Pero en las operaciones formales ya aparece un pensamiento más social, en el que el juego es importante, porque en un principio el juego simbólico se convierte en un juego que es egocéntrico. Pero el juego da paso al pensamiento, a la interacción social, y permite aperturarse a la convivencia con los demás, con el otro. Esto, cuando comparamos las teorías de Piaget y Vygotsky, imperan estas características. Hay diferencias, si bien hay similitudes, como revisamos con algunos conceptos, pero existen las diferencias. Piaget sí aborda el lenguaje, como ya lo vimos, pero no es lo más destacable en su teoría, o no es lo que él plantea como centralidad, pero sí aparece la interacción social, y el juego permite abrirse con el otro, reconocer al otro y saber que lo que ellos influencian en mí, nosotros como persona también influimos en los demás. Es este reconocimiento. Las personas en este entonces pueden pensar de manera abstracta, lidia con situaciones hipotéticas, resolución de problemas, y piensa acerca de las posibilidades. Y bueno, se apertura pues sus intereses diferentes. Aumentan sus intereses intelectuales, el reconocimiento de las emociones y la búsqueda de formar, de independencia, de formar una independencia económica, de formar una familia, bueno, si se mantiene en ese paradigma, o de buscar una pareja. Bueno, de mi parte sería todo con esta presentación.